Yo me llamo Mohamed Salih Diallo, soy de Guinea Conakry, llevo aquí en España los 3 años. Conocí a Mohamed Kanhayar cuando yo estaba de profesora en el instituto de allí. Él venía de un pueblo cercano en el que había un centro de menores no acompañados y a la vuelta de vacaciones de Navidad allí me lo encontré. Cuando empecé a dar clases llevaba 5 meses ya en España y hablaba castellano pero no como ahora. A pesar de sus limitaciones, se comía los libros. Él lo peleaba, lo intentaba y cada día, cuando terminaba la clase, se levantaba y decía: maestra, gracias por la clase. Pilar era una profesora muy buena, quiere ayudar a la gente. Cualquier duda que tenga, te lo soluciona. Si no puede ayudarte, te busca otra persona que te puede ayudar, que te puede solucionar tu problema. Moja para mí es un niño muy alegre, muy positivo. Una de sus frases favoritas es: no te preocupes, encontraremos una solución. Lo dice siempre, para todo. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase, ¿vale? Los dos tontos, madre mía, como siempre. Moja, yo me quiero ir de esta clase, ¿tú qué opinas? Yo sinceramente lo sé, es una buena persona. ¡Bonilla! Tiene bonilla en todos los huevos, profesor. Tengo bonilla hasta los huevos. Y toda la gente también que he conocido, que me ha hablado de ella, me dice lo mismo. Y eso me hace sentirme muy feliz. Aquí estamos, nosotros tres y... Empezamos en el instituto a pensar en que estos niños tenían un problema bastante gordo al cumplir la mayoría de edad y qué podríamos hacer por ellos, porque somos las personas que más contacto tenemos con ellos. Empezamos a fantasear con pues, que yo de verdad que se pueden venir a mi casa pero en la calle no se van a quedar. Un día Moja me llamó y me pidió ayuda, me dijo que quería seguir estudiando pero que era consciente de que necesitaba ayuda de alguien porque si no, a los 18 iba a la calle y ya no podía continuar sus estudios. Entonces ahí fue cuando empecé a informarme qué es lo que yo tenía que hacer para poder ayudar a ese chaval. Se nota, ¿verdad? Hombre, te levanto sudadico. Lo que tenía que hacer era pedir el acogimiento familiar, que me llamarían de Cruz Roja para hacer un curso común con otras familias acogedoras y después de eso harían lo que llaman ellos una valoración de la idoneidad. Los técnicos de Cruz Roja decidieron que yo no era válida o no era idónea, que es como le llaman para este tipo de fórmula. Y lloré mucho durante las entrevistas, ya que es un proceso bastante duro en el que hurgan en tu herida, rascan mucho de tu pasado y bueno, pues yo la mayoría de los días terminé llorando, pero sinceramente no creo que eso sea un motivo para decir que no era idónea. Como premio de consolación me dijeron que yo empezara siendo familia colaboradora. Esto quiere decir que él podría venirse conmigo en vacaciones, fines de semana, pero él tenía 17 años, solamente quedaba un año y era un año de pandemia, con lo cual solamente le dejaron venir conmigo 2 semanas en agosto y ya no nos volvimos a ver hasta su cumpleaños, que fue el 22 de abril, y ya entonces se vino conmigo definitivamente. Toda la gente que yo creo, la gente que está ahí en Cabo, como todos los padres, hay gente mala, en todos los sitios hay gente buena. Voy a dar todos los viajes del mundo hoy. He aprendido más cosas, he conocido más gente y me he integrado mucho y ellos no me han enseñado su lado malo, siempre me han enseñado su lado bueno. Este año he venido muy emocionado, pues porque mi tía Sandra me ha comprado una bici, amigos de mi madre que también tenían la misma pasión que yo, que salió con la bici y todo eso. Moja ha encontrado una pasión en el ciclismo, dice que quiere ser el primer guineano que gana la Vuelta a España.
Cuando yo comenté a mis amigos que iba a acoger a este niño en casa, Julia, que es la hija de un amigo mío, se ofreció a llevárselo a su grupo y dice, este es para nuestro grupo, este es para nosotros. Y así fue, incluso antes de conocerlo le hicieron un vídeo en la pandilla, le hicieron un vídeo de bienvenida diciendo que le esperaban, muy divertido. Bueno, estamos esperando a que venga y que conozca todo nuestro grupo y bueno, que conozcas Cabo de Gata, que vayamos juntos a la playa y seguro que nos lo pasamos muy bien juntos. Un beso, adiós. Me mandaron un vídeo que ellos me estaban esperando y eso me emocionó mucho y pues se me cayó la lágrima, la verdad. Que tenemos muchas ganas de conocerte y de que te juntes con nosotros y que vayamos a la playa, a todos lados. Con mi pandilla, que compartimos muchas cosas juntos, ir a jugar al vóley, hacemos muchas actividades juntos. No solo su integración ha sido plena con sus amigos, con los míos, con el pueblo, sino que él mismo ha sido el integrador de otros niños que no tenían amigos por aquí, hijos de amigos míos que han crecido y vienen los veranos y no tenían amigos de su edad. Él sin ningún problema lo ha introducido en su grupo y lejos de ser un inadaptado ha sido el adaptador de otros niños. He descubierto también el surf con mi amigo Carlos, porque tenemos los mismos gustos y estamos más relacionados. Para mí el mar significa mucho, porque gracias al mar he podido cruzar el estrecho de Española, ¿no? He llegado aquí en España. A lo mejor sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde termina. También te puede quitar la vida en un segundo. Yo tengo mucho respeto, la verdad, porque también se han muerto muchos de mis amigos en ese camino y lo he intentado 7 veces, primero sin conseguirlo, ya sé qué esfuerzo tiene que hacer. Es vida o muerte, eso es lo que firma. Pues voy a entrar, si entro, si no entro, pues muero y ya está, o si no vuelvo. Y pues son cosas muy, muy, muy duras, la verdad. Es que no... Frena. Ahí nos fuimos, a las 3 de la mañana hemos llegado, ahí en la playa, inflaron la patera, lo hincharon, todo eso. Y pues me subimos, 58 personas y nos venimos, pasamos un día en el mar. Fue un poco terrible porque no había agua, había niños pequeños, un bebé, pues había mujeres llorando y el mar estaba muy subido arriba. Al final, sobre las 5 llegó el salvamento marítimo y pues nos rescataron y nos llevaron para el motel. Ya no me gusta revivir en la misma historia contándolo a la gente. Ya lo sé que hay que contarlo para que la gente lo sepa, pero ya ahora me da cosa, porque la gente te vea primero, la gente te vea, no te conoce, primero lo que te pregunta, ¿me puedes contar tu historia? ¿Cómo ha llegado eso así? Lo llevo contando casi 3 años y no para de contarle a la gente que no conozco y que me quiere conocer. Pues yo creo que hay otra manera de conocer a la gente sin preguntarle su pasado, ¿no? Al principio me sentía con respecto a Moja más bien su tutora o alguien que le quería ayudar simplemente, no sin ponerle un nombre. Él me llama mamá, a mi tía le llama mi abuela, a mi hermano mi tío, y él siente esa necesidad de decirnos el nombre familiar que nos corresponde a cada uno. Yo a día de hoy lo siento como mi hijo. Yo lo considero como mi madre, de aquí, ¿entiendes? Que ya sé que tengo mi madre biológica, que he dejado en mi país. Ah, no, no te quiero decir a ella. ¿Tu mamá? Ya entiendo. ¿Es tu mamá? Moja habla mucho con su familia, aunque no es fácil porque no tienen las posibilidades que tenemos nosotros. Con un boleto práctico. Y cada vez que hablamos nos paran de agradecer a la familia Carmona, más que a mi madre, ¿verdad?
¿No se ve? Ah, ¿no? Siempre me los pasa a mí, yo encantada, pero no hablamos ningún idioma común y entonces las conversaciones se limitan a... Su padre me dice mucho, thank you, thank you. Así es suficiente, yo creo. ¿Hay arroz negro? Un arroz y se le echa la tinta de calamar. Eso no lo he probado. Está buenísimo. Te voy a invitar en el Faro a comer eso antes de irnos. Sorprendentemente no hemos vivido ningún episodio de racismo hasta el momento. Todo el mundo lo ha aceptado estupendamente, con lo cual podemos deducir, como siempre, que es un problema de aporofobia más que de piel o de raza. En cuanto hay una persona que está integrada con una familia española que no va a dar problemas de pobreza, pues ya no hay problema. Dábamos 2 horas de clase cada día y pues cuando terminamos de clase me meto en mi cuarto con el móvil buscando palabras en español y traduciéndolo en francés, todo eso. La gente piensa, dicen, no, si alguien roba ahí, no, son los inmigrantes. Uy, metes todos los inmigrantes en la misma bolsa. Pues yo lo veo muy mal. Por ejemplo, si fuera yo ahora, tú me haces algo, ¿no? Yo digo, son los españoles en general. Tienes que tener un contrato de 1 año para que te renuevan un papel, tienes que tener alguien que te mantenga, diciendo que tienes que tener 4.000, 5.000, 6.000 en tu cuenta bancaria. Nos piden muchos papeles, le piden muchos papeles para cualquier cosa, se lo ponen muy difícil, muy difícil. Eso te quita la gana de todo el sueño que tú quieres realizar. Tú vas a decir, yo por qué voy a estudiar o voy a hacer cosas si yo sé que voy a ser ilegal en el país. Creo que la administración no está acostumbrada a este tipo de casos. Alguien me dijo que en Andalucía no había ningún caso como este. Cuando yo he contado mi caso a mucha gente, uy, tan mayor, es que es cuando lo necesita. Yo no es una necesidad mía, es una necesidad suya. Y ahora quiero que vuelva como niño los fines. Desde que te has ido no dejaste los tristes. No me gusta el reggaetón. No podía imaginarme que esta fórmula de cuidados que tenemos entre ambos fuera tan enriquecedora. Una vez que ha terminado el verano me he dado cuenta de que ha sido mucho mejor todavía de lo que me imaginaba, porque no me ha dado ningún trabajo moja a mí, sino todo lo contrario, él me está cuidando a mí también. Pues me cuida, yo lo cuido a ella, como todos los padres se cabrea conmigo, pero bueno, ayer mismo estaba cabreado conmigo porque estuve con el móvil. Para mí verle cómo ha disfrutado, me ha hecho disfrutar a mí muchísimo, solo el placer de ayudar, no sé, inigualable. No puedo. Mi sueño, ahora lo que sueño actualmente es ir a ver a mi familia, porque ya llevo, vamos a decir, 5 años sin verlo, eso. Terminar mi estudio, tener un trabajo. Pero su intención es estudiar el grado de enfermería en la universidad. Así que le veo muy buen futuro porque este niño está demostrando que lo que se propone lo consigue. Un sueño muy muy grande que tengo, quiero ayudar a la gente, abrir una residencia de los mayores o abrir una residencia de la gente, de los niños incapacitados, de la gente que necesita ayuda, todo eso. Y pues eso lo tengo planeado con un amigo mío, a ver si los sueños se realizan. Él tiene muchas ganas de tener hijos y que yo voy a ser abuela, la mejor abuela y que no sé qué, yo lo veo ya como un hijo para siempre. Así que espero que la relación no se ensucie con nada y que sea así, que yo vea que yo tenga esos nietos.